Bienvenido, Carlos Odriozola, Muy bien, a estos muchas lares. gracias. Muchas gracias. María Márquez, te queda la melena perfecta, ¿eh? Quiero decir que sí, ahí tranquilo. Pues para las que no conozcáis a Carlos, lo voy a presentar en nada, una pequeñita frase, porque ya después él va a retomar y esa parte y va a explicar lo que él quiera y cómo le gusta presentarse. Pero para los que no lo conozcáis, pues deciros que Carlos Odriozola es psicólogo clínico, es vasco, pero está afincado en Málaga porque le gusta mucho el clima de allí y porque su mujer también es malagueña. Y es psicóloga también, que es Teresa Gorcé, con quienes realizan el proceso MAR desde hace muchísimos años. Y bueno, él es que os aburriría y no lo voy a decir porque tiene un currículum, una experiencia que encandila a quien lo veáis, pero yo creo que solo con escucharlo ya os va a gustar y os va sobre todo a suscitar muchas preguntas, reflexiones, ideas y esa forma que tiene así de poder generar con mucha curiosidad. Así que, Carlos, gracias por el ratito que tenemos de disfrutar contigo. Hombre, pues gracias a ti y gracias a todos los que estáis aquí, pues porque sí, mi objetivo es disfrutar. Siempre es como que creo que todo esto se puede hacer desde ahí, desde lo lúdico y poder entender que el transmitir y enseñar es un motivo de muchísimo agradecimiento por mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues cuando tú quieras, yo ya voy a silenciar a todo el mundo, ¿vale? Sigue entrando gente, así que tú no eches cuenta nada, tú tranquilo. Muy bien, Y yo ya silencio y nada, si estaré atenta por si hay algún problema con los audios, pero no te preocupes que yo estoy aquí de fondo, ¿vale? Que muy ya bien. somos tuyos. Gracias. Bueno, pues nada, quiero comenzar hablando brevemente de lo que ha sido mi trayectoria profesional, porque como la mayoría de los que estáis aquí sois todas y todos profesionales, pues bueno, siempre está la inquietud de cómo en la psicología hay diferentes escuelas, decir, bueno, y este hombre desde cómo respira, con quién comulga, bueno, pues contaros un poco cuál ha sido esa trayectoria, muy brevemente. En la facultad en psicología, en la Complutense, pues allí me formé desde el punto de vista cognitivo-conductual y posteriormente ya empecé a trabajar en el gobierno vasco en un centro en San Sebastián que se llamaba entonces Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica y era infanto-juvenil. Y bueno, pues allí la formación que tuve, teníamos un nivel alto de formación y exigente y fue psicoanalítico. Entonces, bueno, pues me nutrí también enormemente y simultáneamente tuvimos también la suerte allí en este centro que luego posteriormente derivó a llamarse el EPI. Hoy se llama EPI, Equipo de Psiquiatría Infantil, y ya perteneciente a Osakidetza, ¿no? Y bueno, pues tuvimos también la suerte, decía, de que, pues estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Estoy hablando de hace 39 años, 40 años. Entonces, pues tuvimos la suerte de que había inquietud en la jerarquía nuestra de salud y nos formaron en terapia sistémica. Venía gente de fuera y al equipo nuestro, que era un equipo pues, de 6 personas, pero nos dieron una preciosa formación en sistémica. Claro, nosotros trabajamos mucho en terapia de familia, entonces eso nos vino pues, de cine. Y también me vino de maravilla para poder integrar pues, todo lo que estaba pasando y ponerlo desde el modelo sistémico. Y ya en esa misma época también estaba de profesor extraordinario en la Facultad de Psicología, en la Cátedra de Psicología Social. Con lo cual, pues tuve también una mirada muy intensa hacia los grupos. Y desde ahí pude formar y formarme, porque ya sabéis que enseñamos lo que tenemos que aprender. Entonces tuve la suerte de poderme formar también desde el punto de vista social en la dinámica de grupos. Y luego, en esa época y un poquito más tarde, me oí hablar de la psicología humanista, oí hablar de la bioenergética, de la gestal, y bueno, a mí el tema del cuerpo era algo que me parecía muy importante. De alguna forma, tanto en las formaciones anteriores que había tenido, lo había echado en falta, ¿no? Y bueno, pues decidí asomarme y bueno, pues aquello fue para mí un bonito espectáculo y ya empecé a formarme en los cursos de formación en Bilbao y bueno, eso ya ha sido un no parar, ¿no? Un no parar hasta hoy en donde sigo aprendiendo, sigo enriqueciéndome, gracias también a todos los alumnos, alumnas, pacientes que he ido teniendo a lo largo de este tiempo. En fin, que estoy muy agradecido a todos los maestros que he tenido porque me han dado una visión cada uno desde su sitio y yo he tenido también la suerte y la capacidad
de no alimentar descalificaciones hacia otras consideraciones y de alguna forma entender que todo suma y que de una forma integral se puede unir pues, todo este tipo de conocimientos y aplicarlo luego de una forma pues, personalizada en función del momento evolutivo, de la persona con la que estoy trabajando, del contenido, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a meter a hablar de las pérdidas, de cómo elaborar las pérdidas. Y esto, la primera consideración que yo quiero hacer es el respeto al proceso individual. Es decir, las pérdidas y su trabajo responden a un montón de variables. A la hora de elaborar, de abordar, de intervenir, son un montón de variables las que tenemos que tener en cuenta. Así que no podemos coger un protocolo y aplicarlo de una forma pues, automática. Venga quien venga, esté quien esté. No. Es necesario, como todos los trabajos, yo creo, en psicología, personalizarlo, saber quién tenemos enfrente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cuáles son sus recursos, en dónde está introducido, ¿no? Y variables a la hora de trabajar las pérdidas hay muchas, muchísimas. Hay variables históricas, hay variables religiosas, hay variables sociales, hay variables económicas, hay variables de todo tipo. Bueno, me acuerdo que en mi época de pequeño, muchos de los que estáis aquí ni lo habréis conocido, cuando he hablado de variables económicas o religiosas, que yo me acuerdo de algo que os puede sorprender ahora, y era que los duelos estaban también, había diferentes categorías de duelos en función de la capacidad económica de la familia que estaba padeciendo la pérdida. Entonces había duelos de primera, de segunda, de tercera, y había el duelo general, que ese ya era impresionante, ¿no? En el duelo de tercera, pues a lo mejor iba solamente un sacerdote y un monaguillo sin cirio. En el duelo eso es el de tercera. En el duelo de segunda ya iba el sacerdote con 2 o 3 monaguillos que llevaban cirio. En el de tercera ya se incorporaba con una capa muy brillante, muy tal. Bueno, es muy gracioso entender esto, ¿no? Y ya en el general venían sacerdotes varios. Y bueno, en fin, unas cosas muy, muy interesantes. Bueno, quiero decir con esto que las variables son enormes, son pues múltiples. Y que una variable también muy importante que el proceso MAR la vamos a tener en cuenta es el tipo de pérdida que ha ocurrido, va a ser también una variable muy importante para cómo intervenir en la elaboración del duelo. Porque ya veremos que hay las pérdidas, bueno, hay distintas clasificaciones, pero hay una que es muy importante, que es que la pérdida puede ser repentina o puede ser esperada. Y eso va a condicionar un montón luego la elaboración del duelo. Pero bien, ya lo vais a entender un poquito más tarde, pero quería daros esta pequeña avanzadilla. Entonces, sabiendo y partiendo de que tenemos todas estas variables, yo el enfoque que voy a hacer va a ser un enfoque global. Y luego ya vosotras y vosotros, con vuestras preguntas y con vuestras inquietudes, podremos ir perfilando hacia dónde queremos dirigirnos o poner el punto de vista de una forma más específica, ¿no? Más detenida. Pero en principio yo voy a hablar de cómo sería algo global que luego va a poder, como te digo, ser aplicable a diferentes circunstancias. Algo muy importante también en este comienzo es entender unos conceptos que a veces llevan a la confusión. Es el concepto de etapas del duelo y etapas de elaboración del duelo. Porque las etapas del duelo es algo que está comúnmente en los medios, en los conocimientos, en las formaciones. Es muy frecuente oír hablar de las etapas del duelo. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de las etapas de elaboración del duelo. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? A ver, las etapas del duelo hay que rendir pleitesía y hay que quitarse el sombrero ante Kübler-Ross. Kübler-Ross fue una maestra de las etapas del duelo. Pero Kübler-Ross fue una profesional que dedicó su vida al trabajo con terminales. Es decir, ella, como si fueran los paliativos de hoy, pero ella ayudaba a morir. El objetivo era que la persona pudiera morir en paz, morir en tranquilidad. Y entonces es cuando diseña cómo en este tránsito, desde la notificación de la noticia de que la pérdida, de que la enfermedad es irreversible, pues entonces van a ocurrir una serie de pasos que van a culminar en la aceptación. Ella comienza hablando de la negación, después habla
de la conexión con la rabia, luego la negociación, la depresión y por último la aceptación. Pero, insisto, ella nos está hablando de lo que está ocurriendo en la persona que va a morir. Y nosotros en las etapas de elaboración del duelo no nos centramos en la muerte, no sabemos nada acerca de la muerte, sino que nos vamos a centrar en la vida, en el sentido de qué va a ocurrir con las personas que han padecido la pérdida. ¿Entendéis esta diferencia tan importantísima? Por eso no van a coincidir las etapas de Kübler-Ross con las nuestras, porque estamos hablando de diferente partido, estamos hablando de historias distintas. En una ponemos la atención en cómo esta persona va a procesar la información que le acaban de dar hasta llegar a la aceptación de que efectivamente voy a fallecer, esto no tiene vuelta de hoja, y algo muy distinto de qué pasa con las personas que están alrededor y ahora, cuando esta persona ha fallecido, tienen que llevar una vida por delante. Y esto es donde nosotros vamos a poner la atención y la intención. ¿Por qué? Pues porque muy frecuentemente las consecuencias que hay después de una pérdida van a traer consecuencias, como decía, pues lamentables, en el sentido de que si no se ha elaborado de una forma amorosa, pues van a predominar sentimientos displacenteros, de forma que el sentimiento de felicidad, de bienestar, de poder seguir conviviendo con los demás, va a ser comprometido. La idea, entonces, también, Kübler-Ross se quejó también en su final de vida, se quejó de que de sus etapas habían sido luego mal interpretadas, porque se quiso hacer una extensión y aplicar las etapas del duelo a etapas más o menos ya de elaboración, es decir, de qué pasaba con la gente de alrededor. Y algunas veces, por extensión, se ha querido decir bueno, que el objetivo de una etapa de elaboración del duelo es que la persona vuelva, digamos, a un estado anterior a la pérdida ocurrida, para que vuelva a ser capaz de trabajar, que vuelva a ser capaz de socializarse, que vuelva a ser capaz de estar en el mundo, que pueda estar presente, ¿no? Y es como que estaría enfocado en las conductas en el sentido de que sean conductas adaptativas, que la persona tenga ya la capacidad de adaptarse a esta nueva situación en donde su persona querida ya no está. Nosotros vamos a ir más allá. Nosotros no queremos poner la atención en lo cuantitativo de las conductas si están adaptadas o dejan de estar. Nos interesa, atención, la calidad de la relación. Es decir, esta relación que se ha perdido, entre comillas, se ha perdido la presencia física de la persona, la relación no, la relación existe. Y a nosotros lo que nos interesa es que la relación que queda sea una relación que genere paz, tranquilidad y agradecimiento. Porque puede ocurrir que consigamos, a través de propuestas, a través de trabajos, a través de registros, podamos conseguir que la persona se adapte a esta nueva situación, que vaya al trabajo, que se relacione, que tenga más parejas. Podemos conseguir todo eso, pero en un estado emocional de fondo, de intranquilidad, de falta de serenidad, de angustia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos interesa. Añadiendo además que sabiendo que cuando estamos cuidando que la relación sea amorosa y sea sana y va a generar paz, tranquilidad y serenidad, eso va a repercutir en las conductas favoreciendo la adaptación. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, entendida esta idea, paso ya a presentaros de dónde viene el mar, de una forma muy breve, pero es necesario que os lo cuente porque vais a entender entonces cuál es la filosofía que está subyacente en todo esto. El mar surgió cuando estaba en Donosti, en el Centro de Diagnóstico de Orientación Terapéutica, porque tuve una consulta de una niña que tenía como 8 o 9 años, y el motivo de consulta era que tenía como 50 o 48 puntos de sutura, porque había caído desde un balcón, había sido atropellada, se había metido debajo de un camión, había hecho un mutismo secundario, había dejado de hablar. Esta niña con 8 años, con 9 años, había dejado de hablar. Y lo que era más grave todavía, había perdido el 35% de su peso. Claro, estaban a punto de ingresarla. Y bueno, pues cuando ella pasó y yo traté de establecer un pequeño rapport con ella,
no hubo manera, no, en ese mutismo secundario conmigo tampoco habló, y ya pasaron los padres y pude entonces enterarme de qué había ocurrido. Resulta que eran dos hermanas y como todas las tardes, después del colegio, porque en aquella época se iba al colegio por las tardes, pues llegaban a casa, pasaban por la tienda donde estaba trabajando la madre, que vivía debajo de la casa, y le daban un beso a la mamá y subían luego arriba a la casa y le preparaba la merienda y le ayudaba a hacer los deberes a la pequeña, que tenía 4 años. Bueno, está una tarde fatídica, está preparando la merienda, un bocadillo de chorizo y con tan mala suerte de que a una de las lonchas del chorizo se le olvida a esta chiquita quitarle el pellejo, quitarle el plastiquito que llevaba fuera. Entonces, esta pequeña de 4 años está comiendo el bocadillo, se atraganta y, bueno, muere. Tratando de llevarla donde la madre, muere. Bueno, pues entonces ya empezó toda esta sintomatología que os digo, porque si no yo... de dejar de comer, de dejar de relacionarse, de establecer ese mutismo secundario, dejar de hablar y bueno, pues esta era la situación. Claro, yo flipé, me quedé totalmente pues impactado. En primer lugar, yo habría acabado la carrera hacía 2 años o una cosa así, y era un ignorante, y más ignorante que antes, yo diría que de cualquier precisión, porque la psicología, el creer que la carrera de psicología me iba a dar elementos o datos para poder abordar esa situación, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Me encontré con la ignorancia de frente. Pero bueno, como había hecho la formación en sistémica, y bueno, pues tuve la osadía de entregarme al universo y de citarles para 15 días, con la idea de reflexionar y a ver qué hacer. Pero les adelanté que para la siguiente sesión de dentro de 15 días, pues escribieran una carta a la hermana, a la hija, que le escribieran una carta sobre lo primero que se les ocurriera al sentarse al escribir, pues aquello que surgiera el emergente, ¿no? Pues bueno, cuando luego llegaron a la sesión, estuvimos trabajando un poco, pues, como habían ido estos 15 días, y ya en un momento determinado ya les digo pues que lean la carta que le han escrito a la niña en primera persona y que la lean en voz alta. Y ahora, mi sorpresa cuando veo que los contenidos de las 3 cartas eran los mismos: culpa, culpa y culpa. La pequeña se sentía culpable de que, claro, pues ella había matado a la hermana, ella no le había quitado la loncha del chorizo, no le había quitado el plástico, la madre por estar tan cerca y no había sido capaz de haberse enterado de haber subido, el padre por trabajar hasta las 9 de la noche y no cuidar de su niña, y no, bueno, culpa, culpa y culpa. Claro, aquello para mí, aunque no os lo creáis, fue una liberación. ¿Por qué? Porque me estaban marcando clarísimamente cuál era la línea de trabajo. Me estaban diciendo cuál era el abordaje, cuál era el emergente y por dónde podía ir. Y yo, afortunadamente, las culpas sí estaba en condiciones de poder acercarme a trabajarlas. Tanto desde la psicología humanista, sobre todo de la Gestalt, pues ya había tenido alguna herramienta para poder trabajar todo esto. Así que, bueno, pues contratamos 5 sesiones y empezamos a trabajar las culpas. Cuando llegó ya la penúltima sesión, pues ya les advierto que la siguiente será la última y les propongo otra carta, que escriban como tarea otra carta y que la traigan también para la siguiente y última sesión. Y cuando traen la última carta, les propongo que la lean en voz alta y de nuevo sorpresón. ¿Cuál era el contenido de las 3 cartas? Agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento. Aquello fue para flipar. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué transformación ha habido aquí? Yo afortunadamente estaba respaldado por un espejo unidireccional, donde tenía el equipo detrás, fueron testigos de todo esto y bueno, pues flipamos todos, de forma que bueno, pues aquello trascendió a otros equipos, a otras zonas de salud mental y ahora de repente me vi que cada vez que había un duelo un poco importante, pues me lo derivaban para que de alguna forma pues hiciera el trabajo, ¿no? Bien, así transcurrió el tiempo, luego ya yo pedí la excedencia porque conocí a Teresa y me vine a vivir a Málaga y bueno, pues a través de la Gestalo, toda la vida ha sido junto con Teresa, que me ayudó un montón también a desarrollar el MAR y ahora también con Alma, que lo ha extendido y que ha sacado esa parte que yo no había contemplado de infanto-juvenil
y que es fundamental también. Así que muchísimas gracias a Teresa y muchísimas gracias a ti, Alma. Bueno, pues dicho esto, paso ya a considerar por qué es importante la elaboración de un duelo, porque muchas veces dicen, mira, el tiempo lo cura todo. Tú no dediques tu energía, ni tu tiempo, ni tu dinero a mirar al duelo. Tú lo que tienes que mirar es para adelante y ya está, como los de Alicante. Total, que yo sí creo que es importantísimo elaborar un duelo y os voy a decir por qué. Y es porque va a tener consecuencias la elaboración del duelo o la no elaboración del duelo, va a tener unas enormes consecuencias de cara al pasado, de cara al presente y de cara al futuro de la persona que está padeciendo la pérdida. Al pasado, ¿por qué? Pues porque haya habido un vínculo, ha habido una relación. Si yo no dedico ahora un tiempo a investir esa relación, a despedirme de esa relación, a recorrer el histórico de esa relación, significa que no estoy dando la importancia de vida. Es decir, no estoy valorando esa relación. Si yo no valoro esa relación y yo he estado años implicado en esa relación, ¿a quién no estoy valorando? A mí. Luego he hecho por tierra mi autoestima. Cuando yo desvalorizo y no atiendo una relación afectiva perdida, a quien estoy desvalorizando es a mí. He tirado el tiempo en esta relación, no ha servido para nada, no ha sido una relación útil, no ha sido una relación importante. Así que me estoy jugando la autoestima. En el presente va a tener unas consecuencias también impresionantes, porque si yo no estoy conectado con el dolor, con el duelo, para no conectar con el dolor, ¿qué voy a hacer? Anestesiarme, poner la atención en otro sitio, desconectarme de mi aparato emocional. Pero claro, si yo me desconecto del aparato emocional, no va a ser de una forma selectiva. Me desconecto de esta parte, de esta relación. No, es un paquete, mi paquete emocional. De forma que si yo no estoy conectado emocionalmente para valorar y evaluar el duelo en el que estoy metido en el momento presente, tampoco estoy conectado para estar en contacto con la necesidad de amar y ser amado, que va a estar también omnipresente en todas mis relaciones. Y que en este momento precisamente es lo que más necesito. Y de cara al futuro, pues también va a tener consecuencias importantísimas. Y esto, vamos a ver, es muy frecuente oír frases en el sentido de que, mira, tú no te preocupes por la relación que has perdido, porque eso es una puerta que se ha cerrado. Pero es que la vida te va a abrir luego muchas puertas. Así que tú tranquilo, tú mira con optimismo, con fuera, porque la vida te va a abrir muchas puertas. Y yo quiero deciros hoy aquí, muy alto, muy claro, que eso es mentira. Que la vida no os va a abrir ni una sola puerta, ni a vosotras, ni a vosotros, ni a nadie. Lo que sí es cierto es que la vida nos va a poner luego un abanico de puertas susceptibles de ser abiertas. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿De qué va a depender que estas puertas que te ha puesto la vida por delante, tú te decidas a abrirlas? Pues muy sencillo, va a depender del sabor de boca que te ha dejado la relación perdida. Si el sabor de boca que te ha dejado es de amargura, de traición, de desesperanza, de desconfianza, de inquietud, de culpa, de desasosiego, que decimos una y no más. Y no abriré la puerta y dejaré mi corazón cerrado para el resto de las oportunidades que la vida me puede ir poniendo por delante. ¿Sí? Con lo cual, pues fijaros si tiene trascendencia el poder elaborar el duelo, el poder llegar al sentimiento que va a definir el proceso MAR. ¿Cuándo considera el proceso MAR que un duelo está elaborado? Cuando el sentimiento que prevalece es inequívocamente el agradecido recuerdo. Cuando está presente el sentimiento de agradecimiento, para el MAR ese es el duelo que está elaborado. ¿Sí? Entre tanto, otros sentimientos se vaya a ver, de rabia, de tristeza, de desesperación, significa que eso todavía está sin cerrar, está sin elaborar. Entonces yo os voy a contar ahora los pasos, los 5 pasos que yo considero que son los importantes para hacer una elaboración del duelo. El primero de ellos le vamos a llamar la aceptación, que curiosamente coincide con el último de Kubler-Ross, algo que tampoco extraña, porque el de aceptación de Kubler-Ross es cuando la persona terminal está ya ha entregado la cuchara, digamos, ¿no? Ha dicho, bueno, ya está, ya no me rindo, ¿no? Y se abraza ya a fluir, ¿no? Y es justo en el momento en el que los familiares
pues ya comienzan también con su primer tránsito del duelo, es decir, se nos va o se ha ido ya, y entonces el primer paso es la aceptación. ¿Qué significa este paso de aceptación? Que la pérdida es incuestionable y es irreversible. Y algunos estaréis pensando, este Carlos está chalao. Joder, si ha ocurrido la pérdida, ¿cómo no va a ser incuestionable e irreversible? Pues no, no siempre es así, ¿no? Y eso entonces va a dificultar mucho la elaboración del duelo. Me estoy refiriendo a casos como que ocurrió en el 11S en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Ahí murieron cerca de 3.000 personas y allí no quedó rastro de nada más que amasijos. No, amasijos no, era polvo todo, porque estaban a los 2.000 grados y aquello todo se convirtió en polvo. ¿Qué ocurre? Que en el trabajo de la aceptación de la pérdida, eh, el mecanismo de defensa que viene en nuestra ayuda para digerir esta pérdida es la negación. Negación que puede ser muy transitoria o una negación más ya cronificada. La negación transitoria es muy frecuente cuando ocurre una pérdida, decir, no puede ser, no me está ocurriendo esto a mí, no es posible, esto es una pesadilla. Pero eso puede durar horas, como muchos días, y es necesaria y es buena, pues porque son una especie de aproximaciones sucesivas, ¿no? Pero luego viene la negación más cronificada, en donde sigo viviendo como si la pérdida no hubiera ocurrido. Y esta ya es patológica, y esta ya requiere de una importante intervención. Entonces, decía que cómo es posible que habiendo habido una pérdida y creamos que no es incuestionable o que no es irreversible. Os decía que en el 11S ocurrió esto, que 3.000 personas se quedaron reducidas a polvo y entonces venía la negación, era muy fácil de sostenerse. ¿Por qué? Porque no había habido los rituales que corresponden al periodo de aceptación, como son el entierro, el velatorio, el funeral, el amortajarlo. Es necesario encontrar el cuerpo para poder tomar conciencia y verificar y tomar el principio de realidad. Esto ha ocurrido y es irreversible. ¿Qué pasó? Que en el 11S eso no ocurrió. No había cuerpos y entonces mucha gente se refugió en la fantasía y en la idea de que su ser querido había aprovechado la confusión para pasar al estado de California, de México, para irse a otro sitio y que en cualquier momento iba a aparecer. Y eso se ha ido sosteniendo en el tiempo. Con lo cual no hay forma de realizar el duelo. ¿Por qué? Pues porque hay elementos que pueden favorecer la creencia de que la pérdida no ha ocurrido y no ha ocurrido de forma irreversible. Entonces, ¿qué ocurre con los desaparecidos en general? Con las mujeres de los marineros, cuando hay un naufragio, estamos en las mismas, tampoco pueden realizar el duelo. ¿Por qué? Pues porque hasta que no aparezca el cadáver, pues siguen en la esperanza, siguen yendo a pasear a la llegada de los barcos, a ver si traen noticias, a ver si han encontrado algo, a ver si hay... ¿Sí? Sigue la esperanza mantenida, no se consolida la aceptación. En la guerra civil pasó otro tanto, todos aquellos desaparecidos, enterrados en las cunetas, y cómo siguen todavía los familiares, años y años después, reclamando el cadáver para poder cerrar la situación. Bien, Marta del Castillo, un ejemplo que simboliza mucho también, pues todo el tema de los desaparecidos. Es imposible, esta pobre familia no puede cerrar porque siguen manteniendo la esperanza de que todo haya sido una mentira, de que haya habido trata de blancas y esté en otro sitio, de que, ¡buah, horroroso! Bien. Quiero referirme también a un caso que no sea de pérdida por fallecimiento, sino que sea por divorcio, porque en el mar trabajamos muchísimo con separaciones, con divorcios. Y aquí hay algo que quizás alguna o alguno conocéis, esta situación que yo voy a contar. Cuando estamos con una relación de pareja y las cosas no van bien, y entonces pues decidimos separarnos. Y decidimos separarnos y nos ha costado mucho porque la relación, pues bueno, nos queríamos mucho y decidimos separarnos. Y ahora una vez que nos hemos separado, pues ocurren ya 2 meses, 3 meses y de repente una llamada telefónica en Navidades, oye, mira, cariño, que simplemente quería quedar contigo para darte un pequeño regalo, pues porque todas las Navidades nos hemos regalado algo y bueno, pues, pues muy bien, pues, y se juntan y en ese juntarse a tomar algo, pues se alimenta la esperanza, pues te he visto desde otra forma, pues me ha parecido que estaba como más receptiva, más receptivo, y ahora otra vez me engancho. Y ahora pasan otros 2 o 3 meses en donde estoy desenganchada, pero llega en febrero, San Valentín, y ahora, pues una llamada, oye, que me acuerdo que... Y otra vez se juntan. Y ahora otra vez se separan. Y entonces empieza este juego
en ciclismo se llama la goma, ¿no? Que es acercamiento, retirada, acercamiento, retirada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que como consecuencia de estos sucesivos acercamientos no se alimenta la idea de irreversibilidad, sino de esperanza. Es decir, y nos volveremos a ver, y si sigue cambiando, pues ¿quién nos dice que no nos volvemos a juntar? No hay forma de hacer un duelo. Es imposible. Por eso yo suelo decir algo que a mucha gente no le gusta oír, y es que cuando realmente cerramos una relación de pareja, tenemos que olvidarnos de ser amigos durante 3 años. Porque el mantener la amistad lo único que hace es alimentar y retroalimentar la esperanza, con lo cual se dificulta un montón o imposible la elaboración del duelo. Muy bien. Como os decía antes, la sociedad siempre ha tenido recursos, que son los rituales, que son actos simbólicos que operan a diferentes estados de conciencia, ¿no? Para tomar conciencia de lo que ha sido la pérdida. Perdón. Bien, el segundo paso del proceso MAR, pues tiene que ver con la conexión con el dolor y con la rabia. Los pasos que yo os estoy contando son todos consecuencia, cada uno, del anterior y condición necesaria del siguiente. Quiere esto decir que si no hay aceptación, no va a haber conexión con el dolor y con la rabia. Que si no hay conexión con el dolor y con la rabia, tampoco va a haber luego sentimientos de culpa. Es decir, que todo está íntimamente relacionado. ¿Sí? Por eso la importancia de poder respetar todo el proceso para que poder llegar al final al agradecido recuerdo. Entonces, en esta conexión con el dolor y con la rabia, es la consecuencia inherente de la toma de conciencia de que la pérdida ha ocurrido. Es como si nos vamos al esquema de la frustración. En el esquema de la frustración, una vez que la frustración ha ocurrido, va a haber 2 salidas, una por la rabia y otra por la tristeza, ¿no? En función ya de la caracterología de cada uno, va a predominar una u otra. Generalmente en los duelos se suelen solapar, o se suelen acumular, o se suelen alternar. De forma que puedo estar a las 11 de la mañana en la rabia más profunda y a las 12 del mediodía derrumbado por el suelo. Entonces, enormemente respetuosos con todo este proceso. De nuevo aquí van a aparecer también aspectos defensivos, mecanismos de defensa para aliviar semejante situación emocional. El cuerpo no está preparado, la psique no está preparada para poder abordar semejante cantidad de dolor, semejante cantidad de sufrimiento. Y entonces lo que va a hacer va a ser recurrir a un mecanismo de defensa o a distintos mecanismos de defensa. Fundamentalmente, el primero suele ser la racionalización, que es desviar la atención de la parte emocional a la parte intelectual. Claro, es que esto es ley de vida, es que la muerte pues está ahí, pues a todos nos toca, pues en fin, desde llevar, como digo, la energía, despistarla del aspecto emocional para llevarla a la parte racional. Otro mecanismo de defensa es la disociación, ¿no? Esa ruptura que hay entre los pensamientos, las emociones, los sentimientos y todo eso, como a ponerlo en algo distinto a mi propia identidad. Me disocio, ¿no? Son aspectos míos que yo no me reconozco, que no los reconozco míos y también están al servicio de favorecer la desconexión, de favorecer el sufrimiento emocional. También otra forma de poder despistarme del dolor y de no afrontarlo es la anestesia emocional. Es esa especie de, bueno, de coraza, ¿no? Me acuerdo ahora del Caballero de la Armadura Oxidada, pues cómo se acoraza frente a qué, frente a las distintas emociones y situaciones displacenteras de la vida. Pues la anestesia emocional es una forma de decir, yo no siento nada, no pasa nada. Algo distinto que también ocurre al analfabeto emocional, porque el analfabeto emocional sí sabe lo que está sintiendo, pero es incapaz de expresarlo por su propia ignorancia emocional. Pero bien, todo este abanico de recursos están ahí al servicio de no conectar con el dolor y con la rabia. Claro, hay que tener en cuenta que conectar con el dolor y con la rabia es enormemente importante. ¿Por qué? Porque el dolor, entendido como la cara triste del amor, es enormemente, se va a transformar luego precisamente en agradecimiento. Y mientras que la rabia bien canalizada nos va a dar la fuerza y la energía necesaria para salir de la situación en la que estamos. Entonces,
no es que eso sea malo, no, hay que canalizarlo. Entonces, es importantísimo que las personas que nosotros formemos, los expertos en el proceso MAR, por un lado, tengan los recursos necesarios para ayudar a las personas, primero, a favorecer la aceptación. Hay recursos muy importantes y muy bonitos para ayudar a la persona a favorecer la aceptación. Y por otro lado, también recursos para favorecer la expresión, el sentimiento y la expresión de los sentimientos de rabia y de tristeza. Para todo eso, sería como dos momentos que son importantísimos. La transformación del sufrimiento en dolor, porque cuando os vengan a vosotros a la consulta alguien que está en contacto con una pérdida no elaborada, vais a ver que el 90% de su estadio está en sufrimiento. Y ahora ahí va a venir el arte, la alquimia emocional del experto en duelo, que va a transformar, va a facilitar que la persona transforme ese sufrimiento en dolor. Y el dolor no hay que suprimirlo, hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque el dolor no hay que suprimirlo porque es la cara triste del amor. Y esto es importantísimo. Por eso el objetivo de que los que estéis formándoos en trabajos de duelo tengáis estos recursos para poder favorecer este tipo de transformaciones, como va a haber luego otra transformación impresionante, que va a ser la transformación de las culpas en agradecimiento. La segunda gran transformación, que, como os digo, es lo que me ocurrió cuando trabajé con la chiquita en Donosti. Esa transformación de los sentimientos de culpa en dolor. Bueno, tercer paso del proceso MAR. Llegamos al punto de inflexión, atención. Este es el punto ya para echarse a temblar. Va a ser la identificación y el saneamiento de las situaciones de culpa. La culpa se va a convertir entonces en el elemento central, en el punto de inflexión, en el punto básico de referencia para poder hacer el trabajo y la transformación hacia el agradecimiento. La culpa va a ser todo aquello que va a estar impidiendo que podamos fluir de una forma sana y amorosa hasta ese sentimiento de agradecimiento. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, la culpa, hay diferentes culpas, no puedo entrar en todo esto porque es amplísimo el trabajo con la culpa, pero sí quiero transmitiros las cosas más importantes para que entendáis. La culpa tiene unas características que la hacen impresentable, insufrible, que la hacen digna de cuidado. La primera es que es intempestiva. Quiere decir esto que surge en el momento que menos te lo esperas, que ha terminado la relación y a lo mejor no estés sin sentimientos de culpa y a los 5 años, de una forma totalmente inesperada, en el momento menos inoportuno, ¡pum!, conectas con el sentimiento de culpa. ¿Qué ha pasado? Una chiquita con su pareja que están sentados tomando un vermú en la terraza de un restaurante, de un bar, tranquilamente tomando su vermú, y ahora pasa por delante otra pareja con un bebé en brazos, con un bebé en un carrito, una monada de bebé que pasa por delante. Y de repente ahora esta niña, estoy hablando de casos reales de la consulta, y ahora de repente esta chiquita que estaba sentada tan tranquila con su vermú y su pareja, le entra una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Y sale por patas, que se ahoga, a urgencias, parece que va a ser un infarto, en fin, lo de siempre. Bueno, pues viene la consulta, ¿qué ha ocurrido allí? ¿Qué le ha pasado? Que de repente esta muchacha había abortado con 17 años y no había vuelto a ocuparse ni preocuparse de ese tema. Y ahora de repente pasa por ahí este bebé, despierta, conecta con el aborto y le entra una sensación de angustia, de culpa, imposible de sanar, de canalizar, de gestionar, somatiza y entramos con la crisis de pánico. Intempestiva, de momento menos oportuno. Otra persona, recuerdo que con 50 años, viendo una película, un documental, El arte de la vida, y el arte de la vida comienza con un parto. Y este hombre de 50 años, tan normalito él, disfrutando de aquella película, entra en pánico también, cuando ve el parto. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué ocurrió? Sintetizando, su madre había muerto dándole la luz a él. Y toda la vida había oído o había sentido que le había matado a su madre. Y jamás se había replanteado ni elaborar ese duelo, ni cuestionarlo. Su madre es algo que no conoció, que no. Y ahora aparece el parto en su...
y de repente conecta con aquello. Bien, quiero decir con esto, intempestiva. Aparece en el momento menos oportuno, de una forma totalmente desproporcionada y en el momento quizás menos indicado. Luego, también podemos entender que la culpa, hay culpas que son lógicas y otras que son absolutamente ilógicas. Todas son igualmente tratables y abordables desde el proceso VAR. Pero podemos entender que son cosas distintas, porque no es lo mismo haber colaborado directa o indirectamente a que la pérdida se produzca, como puede ocurrir en personas que iban ebrias conduciendo y el desenlace ha sido que ha muerto su hijo, su mujer, su pareja, su marido, quien sea, ¿no? Y ha colaborado de una forma directa o indirecta en que eso ocurra. O alguien que haya gestionado unas drogas a la otra persona, se las ha gestionado y ahora la persona fallece, ¿no? Entonces, pues, otras que recuerdo de haberme despistado la niña en la piscina y me he despistado con el móvil hablando con una amiga y cuando me he dado cuenta, pues la niña estaba ahogada, ¿no? Bueno, pues entonces estas, digamos, tienen su parte lógica, en el sentido de que como han colaborado de forma directa o indirecta en que ocurra, se sienten de alguna forma que su actitud ha contribuido a que la pérdida. Pero es que hay otras que son absolutamente ilógicas. Como me viene aquella psicóloga, era que había diagnosticado a su madre, iba a morir en el hospital terminal, y estuvo durante 25 un mes. Dijo: yo no pienso apartarme de ti, mamá, te voy a acompañar hasta el último momento. Todos los hermanos le decían: pero descansa, ve a casa, que nosotros nos turnamos, que nosotros, ve, duerme. No había forma, no había forma. Hasta que un día, ya sabéis que a las 8 de la mañana en el hospital es cuando viene a limpiar la habitación, a cambiar la cama y piden a los familiares que salgan de la habitación. Era el momento que esta mujer aprovechaba para bajar a desayunar a la cafetería. Ya os imagináis lo que pasó. Pues que cuando estaba desayunando, esos 5 minutos, cuando sube, había fallecido. Esta mujer quería perder la vida, ella. Le había prometido a su madre que iba a estar a pie de cama, que iba a estar, y ahora resulta que cuando cumpliendo directrices sale fuera, pues ahora fallece. Pues ¿es lógica esa culpa? No es lógica. Pues es igual de dañina que la ilógica. La ilógica igual de dañina que la lógica. No había forma porque no hay un abordaje intelectual para sanar esto. No basta que la gente te diga: pero vamos a ver, pero si tú has hecho lo indecible, pero si tú te has comportado como un eje ejemplar, ¿creéis que sirve para algo? No. Ella se siente culpable, es algo emocional. Entonces necesitamos recursos emocionales para poder gestionar el trabajo con la culpa. Y podría hablarlos de ejemplos terribles por haberle comprado el coche, por haberle pagado el viaje y se mató en el viaje. Bueno, cosas increíbles, ¿no? Pues aparece la culpa. Y madres que pierden a su niño en el momento de la gestación por un problema perinatal. La culpa porque ¿qué he hecho yo? No he sido no he preparado el... Terrible, terrible, terrible. Bueno, pero la culpa va a estar ahí siempre, presente, de una forma omnipresente. Y otra característica que tiene la culpa es que es perenne. Es decir, que no se olvida, como os contaba con el caso de la chiquita del aborto, o como el hombre que a 50 años después sigue enganchado a la idea de que le había matado a su madre, ¿no? Entonces, también esta idea de la perennidad, de la continuidad y la cronificación de la culpa en el tiempo. Y ahora viene la peor de las características de la culpa, la más lamentable, y es que es punitiva. La culpa, para poder expiarla, requiere castigo. Y aquí es donde nos la estamos jugando, compañeros. Este es el momento determinante. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de los punitivos, de que esto es? Pues porque tenemos una idea, una visión judeocristiana. Nosotros hemos nacido ya con el sentimiento de culpa, el pecado original. Todo crece y todo va alrededor de la culpa. Y entonces el castigo es en la penitencia, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es el castigo, y bueno, a sufrir, que son 2 días. Entonces, la culpa va a requerir castigo, y el castigo por excelencia es la infelicidad. En la medida en que la persona que tenéis enfrente, que acaba de tener una relación, una pérdida, y veáis y podáis intuir, porque va a estar ahí, los sentimientos de culpa, pues entender que esta persona no va a poder sanar, no va a poder salir adelante.
porque es que requiere, necesita de la infelicidad para poder expiar el sentimiento de culpa. Y esto no termina nunca, porque en el Código Penal es mucho más benevolente que nuestro aparato psíquico. El Código Penal, cuando la haces, te meten 6 años y un día, y al cabo de los 6 años y un día te dicen, carretera, vale, a recuperar los millones que tienes en Ginebra y a disfrutarlos. Sin embargo, desde el punto de vista del aparato psíquico, esto no ocurre nunca. Nunca es suficiente. Nunca hay fin. Más infelicidad, más sufrimiento, más desesperación, hasta hacer un suicidio en vida. Un suicidio en vida, ¿entendéis lo que quiero decir? Suicidios que duran 30, 40 años, pero que tú ves a esa persona y dices, esta persona está más muerta que viva, ¿no? Y claro, no solamente es el problema de lo que está ocurriendo a esta persona, es lo que está contaminando y extendiendo a sus hijos, a sus nietos, a las personas que tienen alrededor, cómo el duelo no realizado de una persona está influyendo en el estatus, en el modus vivendi de las personas que tiene alrededor, que son las que más quiere. Entonces, otra locura, otro motivo de culpa. Estoy destrozando la vida de los que más me quieren. Bueno, es que esto es terrible. Es terrible. No os podéis imaginar la transformación que puede ocurrir cuando trabajamos la culpa a la luz de la comprensión y el perdón y se transforma en agradecimiento. A mí, yo estoy viendo caras de personas vuestras que habéis hecho el proceso, el experto, el proceso MAR, y que sé que estáis trabajando. De verdad que me gustaría oír alguna luego en este sentido, decir, qué bonito, qué impresionante es coger a alguien que está ahogado por la culpa y transformar todo aquello en agradecimiento. Y es que eso es es un milagro, eso es un milagro. Un milagro que tiene una base. Es decir, que no penséis que esto es ciencia infusa ni que esto es magia. No. Tiene una base psicológica y tiene una explicación psicológica que yo os voy a dar. También deciros que las culpas van a tener que ver con el tipo de pérdida como haya ocurrido. Es decir, que las pérdidas, podemos decir que puede haber un tipo de pérdida repentina, el ictus, el infarto, el accidente de coche terrible, y es repentina, no hay tiempo para nada, ¡pum!, ya ha fallecido, ¿no? O la pérdida puede ser anunciada o esperada, ¿no? Y esa nos da tiempo a ir organizándonos y a ir. Pues entonces las culpas van a estar muy en función del tipo de pérdida que haya ocurrido, como haya sido. Es decir, la pérdida repentina va a tener por narices sentimientos de culpa añadidos. ¿Por qué? Pues porque todas las relaciones del mundo mundial tienen sus aspectos chungos y sus aspectos amorosos, sus aspectos bonitos, su parte de luz y su parte de sombra. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque esto tiene que ver con un concepto que luego hablaré, que es la humanización, ¿no? Entonces podemos entender que en una relación repentina, en un fallecimiento, en una pérdida repentina, no nos da tiempo a poder sanar la historia de la relación, el histórico de la relación. Las lagunas que haya habido, los malos entendidos, los errores, las salidas de tono, ¿sí? No ha habido tiempo, porque ha sido repentina. Entonces, en las repentinas siempre va a haber sentimientos de culpa, que va a ser importantísimo. Y luego, pues en la esperada, tenemos un concepto que quiero yo introduciros, que lo hagáis vuestro, y le he llamado el tiempo de oro. El tiempo de oro es el tiempo que transcurre desde que tomamos conciencia que la pérdida se va a producir hasta que la pérdida se produce. Y este es un tiempo que es una maravilla, esto es un regalo de la vida. Es este momento en donde efectivamente la persona está terminal, poco a poco se van habiendo achaques, sabemos que el desenlace va a ocurrir, pero es que esto nos da tiempo a ir reconociéndonos en esa relación, a ir sanando los momentos que haya habido tensos, a ir recuperando situaciones o lagunas que haya habido en la relación, malos entendidos, como decía. Eso es una maravilla. Y esto es algo que si en algún momento se ha puesto de manifiesto, ahora ha sido de una forma totalmente ya mucho más presente, aguda, con el coronavirus, con el COVID. ¿Qué ha pasado con todas estas personas que ingresaban a morir y que no les dejaban a los familiares el poder tener contacto para poder despedirse? Y eso ha dado lugar a una sensibilización del duelo en los medios y en la población en general para tomar conciencia de la importancia que tiene el duelo en el cierre de una relación.
Y afortunadamente eso ha ido mejorando mucho, porque en un principio aquello fue dramático, dramático, eran abuelos y abuelas que morían después de estar 20 días, 25 días de agonía sin ninguna relación con sus seres queridos, los seres queridos destrozados, los ancianos sintiéndose abandonados. Bueno, terrible, ¿no? Hasta que tomaron conciencia también, bueno, los profesionales de la salud que podían intervenir, y hubo una empresa incluso que regaló 10.000 tablets, no sé si fue Orange, no sé quién fue, regaló 10.000 tablets para que los familiares pudieran comunicar su despedida a través de la tablet y ésta llegase a los sanitarios y los sanitarios encendieran la tablet para que el abuelo y la abuela, los que estaban allí, pudieran ver esa despedida, ¿no? Y encima en algunos casos con retroalimentación, es decir, con feedback, que la persona, el abuelo, la abuela o la persona que está ingresada también pudo dejar su mensaje que se les hizo llegar a los otros, ¿no? Qué importantísimo entonces entender todo esto y poder cerrar, para poder cerrar todo ello desde el agradecimiento. Bueno, ¿la culpa qué ocurre? Que es que la culpa, si es mía, merezco castigo. Si es del otro, me meto en el rencor. ¿Qué vamos a hacer? Como expertos que estamos del duelo, ¿qué tenemos que hacer con la culpa? ¿Qué vamos a hacer? Si las culpas están, hay que identificarlas, claro que sí. Ya hay elementos que ahora no puedo entrar sobre culpas sobre acción y por omisión, para poder entender que aparecen sentimientos de culpa por cosas que he hecho o por cosas que no he hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, en cualquier caso, luego, cuando viene el tema de las culpas, va a haber como una especie de peloteo y decir, la culpa fue de él o de ella, o la culpa ha sido mía. Si la culpa fue de él o de ella, ¿qué sentimiento es el que me va a quedar instaurado? El rencor. El rencor. ¿Y el rencor a quién es el primero que perjudica? Al que lo siente, que va a empezar a somatizar, a hacer enfermedades, a destrozar su vida, porque está corroído por el rencor. Si por el contrario eximo al otro de su culpa y la culpa la tengo yo, ¿cuál va a ser el sentimiento? El castigo. El castigo. Es decir, tenemos que buscar recursos para poder salir del sentimiento de culpa y poder lograr la comprensión y el perdón. Todo esto es un entramado que ahora es complejo, pero estoy adelantando por dónde va la salida. Es que hay una diferenciación muy importante entre lo que ha ocurrido, entender que lo que me ha hecho esta persona, lo que me ha ocurrido con esta persona, ha sido un ataque o ha sido un error. Si es un ataque, el ataque es imperdonable. Y como mucho voy a llegar al famoso perdono, pero no olvido. Si no olvidas, ¿dónde estás? En el rencor. Pues ya está, ya lo has fastidiado. Ya lo has fastidiado. Entonces hay que hacer todo un trabajo de elaboración y saneamiento de la culpa, como digo, y hay herramientas para todo ello, para favorecer y poder culminar con el perdón, porque mientras los ataques no son perdonables, los errores sí son perdonables. Y ahora viene una gran, enorme distinción, es decir, ¿de qué va a depender que lo que te está ocurriendo a ti en la vida sea un ataque o sea un error? De la interpretación que tú decidas hacer. Es más, el poder está una vez más dentro de ti. Y así que elaborándolo desde ahí, desde tu parte amorosa, desde tu parte sana, claro, estoy hablando de parte amorosa, parte sana y parte insana. Habría que configurar todo esto entendiendo que todos nosotros somos mitad hijos de Dios, mitad hijos del diablo. Que en momentos estamos en contacto con nuestra parte más bonita y amorosa y a los 5 minutos podemos estar con nuestra parte más temible y agresiva, ¿no? De hecho, eso lo hacemos muchas veces. Si a alguien le cuesta entender esto que estoy diciendo, bueno, por un lado, de verdad, tenéis el curso de psicología práctica que me parece que es enormemente ilustrativo para poder entender todo esto. Pero que entendáis también cuántas veces habéis dicho esta frase o habéis oído una frase diciendo, es que mi sobrina saca lo mejor de mí y mi cuñado saca lo peor de mí. ¿Qué significa esto? Pues lo que yo os estaba diciendo, que hay una parte preciosa y bonita, que es la que saca tu sobrina, que es amorosa, y hay otra parte de rivalidad, de agresividad, de juicio, de desprecio, que es la que saca tu cuñado. Mitad hijos de Dios, mitad hijos del diablo. Entonces, este es el devenir de la vida. ¿Qué va a hacer el proceso MAR? El proceso MAR te va a decir, tú tienes dos opciones, ver la relación con las gafas del miedo o ver la relación con las gafas del amor. Si tú ves la relación con las gafas del miedo, ya sabes lo que te espera. Culpa, rencor y castigo.
Si tú ves las gafas con la relación con las gafas del amor, lo que vas a llegar es a la comprensión y al perdón. Cuentan de dos chicos que a las afueras del pueblo iban paseando y se encuentran con un perro malherido en la cuneta. Lo habían apaleado unos desalmados que habían pasado por allí, le habían apaleado al perro y estaba gravemente herido. Y ahora coge un muchacho de los dos, se acerca a acariciar al perro y coge el perro e intenta morderle. Y le dice, perro desgraciado, vete a la mierda, perro desgraciado. Y le dice el otro compañero, dice, muchacho, ¿pero no te das cuenta que es una respuesta porque está herido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Una misma situación vista desde dos sitios totalmente distintos. Uno con las gafas del miedo y el ataque y el otro con las gafas de la comprensión y el perdón. Este es el secreto. Esta va a ser la propuesta. Nosotros cuando alguien viene a hacer el mar y ya les decimos desde el primer día, lo que os pedimos es, bueno, explicamos qué es el mundo del miedo, del amor. Y hoy no he podido entrar en todo esto, os estoy dando pinceladas para que os podáis situar. Pero entonces nosotros les proponemos, entran el jueves y les decimos, entonces nuestra propuesta es que de aquí al domingo por la mañana contempléis la relación con las gafas del amor. Y luego el domingo a las 12 del mediodía vuelves a decidir si quieres volver a ponerte las gafas del miedo. Unas te van a llevar a un paisaje y otras a otro diametralmente opuesto. Unas a un tipo de emociones y otras totalmente distinto. Y este es el poder último, el poder de decidir cómo quiero ver yo la relación. Bueno, voy a acelero y comentaros el cuarto paso. Una vez que he podido sanear las situaciones de culpa, estamos ya en el cuarto paso, que es la despedida agradecida. Se supone en el trabajo con las culpas, que las culpas, como decía, se han reconvertido, como si fuéramos una alquimia emocional, se han reconvertido en comprensión y en amor, y entonces el sentimiento que va a aparecer frente a la persona que ya no está va a ser el de agradecimiento. Y se le escribe, se trabaja, se hacen unas tareas, todas ellas relacionadas con el agradecimiento, y para sellar esto ya de una forma, de un anclaje bárbaro, vamos a ir a la quinta parte, que ya tiene que ver, porque esto tiene que ver con el presente, vamos a ir a una quinta parte para programarnos para el futuro. Y la quinta parte del proceso MAR, el quinto paso del proceso MAR, os va a parecer quizás muy ambicioso, pero es absolutamente real. Y es la reutilización de la pérdida en beneficio de la humanidad. La reutilización de la pérdida en beneficio de los demás, la reutilización de la pérdida en beneficio de la sociedad, la reutilización de la pérdida en beneficio de los que quedan vigentes, de los que quedan presentes, de mis hijos, de mis otros hijos, de mi pareja, de mi familia, de una asociación donde voy a pertenecer para ayudar a otros padres, ¿entendéis? Entonces, el vacío que me ha producido esta pérdida se va a reemplazar, se va a llenar con la plenitud que me va a dar el saber que ese investimento afectivo que yo tenía con esta relación, ahora lo estoy extendiendo por analogía a otro tipo de relaciones. Y eso entonces es una retroalimentación enorme en el sentimiento de bienestar. ¿Sí? Bueno, para todo eso, insisto, hay rituales que están introducidos por arriba, por abajo, por todos los sitios, siempre entendiendo el ritual como esa comunicación directa al inconsciente de una forma totalmente simbólica y activa. Bien, yo lo voy a dejar aquí. Insistir en esta idea, a ver, que el trabajo del duelo tiene que descansar sobre 3, 4 patas fundamentales. La primera es la intención. No vais a poder trabajar el duelo si la persona que ha padecido la pérdida no tiene intención de trabajarlo, no tiene intención de que las cosas queden bien. Si yo estoy en la rabia, estoy en el odio, yo no tengo ningún interés, es imposible hacer. Entonces, lo primero que hace falta es tener la intención para que esto ocurra, ¿no? El segundo paso importantísimo es la humanización de la relación. Entender que tanto él como ella, los dos, atención, los dos, somos mitad hijos de Dios, mitad hijos del diablo, que los dos hemos cometido errores y que los dos tenemos el deseo de ver la relación desde otro sitio. Esto es importantísimo, ¿sí? Y el tercer punto es culminar con el perdón. Llegar al perdón y desde ahí terminar con el agradecimiento. Chicas, chicos, me encantará oíros, me encantará escucharos y seguir
aprendiendo de todas estas cosas, que de verdad, no es una frase hecha. Aprendo Gracias, un montón. Carlos. Tenemos un montón de preguntas Bien, y de tiempo andamos regulín, así que hay algunas que te darían, bueno, pues hay una, por ejemplo, que da para toda una tarde entera en el experto, pero yo te las voy haciendo y tú vas como sintetizando la parte que tú consideres más importante. Empezamos por Estel. Estel te pregunta que cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. bueno, a ver, cuando alguien está desbordado, roto desde el sufrimiento, cuando alguien está en esa desesperación que lleva el sufrimiento, ¿cuál es su postura corporal? ¿Dónde lleva las manos esa persona cuando estás desesperado del sufrimiento? Efectivamente, ahí. Esta es la postura de la persona desesperada, ¿sí? Y sin embargo, cuando tú estás roto por el dolor, ¿dónde iría tu mano? Efectivamente, ahí, tu corazón. Uno se ubica en la cabeza, es un proceso intelectual, y el otro va directamente al corazón, que es emocional. Los contenidos del sufrimiento, atención a lo que voy a decir, todos los contenidos del sufrimiento tienen que ver con el pasado y o con el futuro. Con el pasado hay que ver que no le presté demasiada atención, que no me di cuenta de los síntomas que tenía y no probamos una segunda opinión y cómo no pude estar presente y cómo no me enteré y yo que tenía que haberles dedicado más tiempo y no le dije te quiero, pasado, 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 pasado y darle vueltas y más vueltas al pasado o al futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a ser unos desgraciados, no va a haber salida, ¿qué va a ser de mis hijos? Vamos a poder estudiar, ¿quién nos va? Futuro, futuro, futuro. Mientras que el dolor es presente, aquí y ahora. Y la persona que está rota por el dolor le importa 3 cominos pasado mañana. Está centrada en el aquí y ahora, en el presente. Tercera diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento me aísla del mundo y el mundo termina aislándose de mí. Es esa salida en la cual no quiero ver a la gente, no quiero escuchar sus apoyos, no quiero escuchar sus ánimos, me meto en la habitación, me aíslo, no quiero saber nada del mundo. Me llaman los amigos, Carlos, para que no cojo teléfonos, que no salgo, que no quiero saber nada. ¿Qué pasa al final? Que mis amigos ya no me llaman. ¿Por qué? Porque cada vez que le llamamos nos dice que no, que prefiere estar, pues ya está, él sabrá lo que hace. Me aíslo y, sin embargo, cuando estamos en contacto con el dolor, se expresa a través y se comparte a través de qué, del abrazo, del encuentro. ¿Sí? Y entonces desde ahí me siento aliviado en mi dolor, compartido el dolor y los demás desde la empatía también están en su dolor y compartiéndolo conmigo. Por último, ¿cuál es el desenlace y el final del sufrimiento? Pues os lo decía hace un momento, es la muerte en vida. El sufrimiento al final es más sufrimiento y más sufrimiento y más dolor, no, perdón, y más desesperación, hasta acabar en esta especie de suicidio vital, ¿no? Mientras que la salida del dolor es a través del amor, entendido el dolor como esa cara triste del amor. Por eso no hay que suprimirlo, hay que compartirlo. Y esa manifestación del amor a través del agradecimiento. Así que son dos conceptos diametralmente opuestos y ahora yo suelo decir siempre que un experto en el proceso amar, un experto en el duelo, es un profesional que cuando se encuentra frente a una pérdida tiene recursos para facilitar la transformación del sufrimiento en dolor y las culpas en agradecimiento. Perfecto. Carmen nos pregunta, a ver si soy capaz, Carmen, que además sé que acabas de entrar, menos mal, por si me tienes que ayudar. Quiero entender lo que quieres preguntar. Carmen dice, ¿puede haber en algunos casos una interpretación del valor de la fidelidad a la persona fallecida de forma que sienta como traición el reanudar su vida? Sienta, El, amigo mío, amigo ¿Sabes? mío. En este Bueno, caso no es sí, exactamente la parte de ser feliz y todo eso. claro, claro. Os decía antes que las culpas las podíamos, según su origen, las podíamos clasificar por omisión o por acción. Acción, cosas que he hecho en la vida de esa persona, insultarle, el haberle mentido, el haberle despreciado, un montón de acción, o por omisión. Pues luego hay un motivo de culpa que es el más difícil de trabajar, el que a veces pasa desapercibido, y es lo que decía ahora Almael, rehacer la vida y volver a ser feliz. A unos padres que hayan perdido unos hijos, no les hables de rehacer la vida y volver a ser feliz.
¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, eso explicaría también por qué nos fijamos al sufrimiento. Porque consideramos una traición. Es como que si ahora vuelve a ser feliz es que no le quería suficiente. ¿Entendéis esta idea? Y ahí estamos atrapados entonces en el sufrimiento. ¿Sí? Y eso es lo que nos impide el poder ver las cosas desde el amor y desde el bienestar, porque eso es lo que va a producir. Entonces, el rehacer la vida y ser feliz se puede interpretar como que... Y luego también otra cosa muy frecuente en padres que han perdido hijos es la idea de cuando les decimos de salir del sufrimiento para transformarlo en dolor, pero eso ya no entienden lo del dolor. Y dicen, no me quites lo único que me queda. Claro. Entonces, se abrazan al sufrimiento para que, pensando que si se salen del sufrimiento lo van a olvidar. Entonces, algo que dice siempre el proceso MAR. El proceso MAR te va a dar herramientas y te va incluso a dar tareas para que no solamente no lo olvides, sino para que lo recuerdes a diario, pero siempre con una sonrisa agradecida. Gracias, mi chica. Bueno. Mira, Corina hace una pregunta que ya la has contestado, pero creo que, como lo hizo en su momento, yo creo que ya la has contestado, pero creo que puedes contestar así como muy rápido porque es muy sencilla, ¿no? Lo que quiere decir que es difícil de contestar, es sencilla, que ya las has comentado, es si se puede elaborar la pérdida cuando la pérdida es esperada. La pérdida es esperada. Claro. Que yo le he dicho que es el tiempo de oro que tú nos has hablado precisamente, que es precisamente la definición del tiempo de oro, el tiempo que tenemos para elaborar la despedida. Claro, efectivamente. El tiempo de oro es oro. Quiero decir que ese momento que nos da la vida, esa oportunidad. Y tú, Alma, muchas veces también has comentado cómo el tiempo de oro no referirlo únicamente a momentos de pérdida, que podríamos entender que estamos en una constante pérdida, que podíamos cultivar el tiempo de oro para relaciones en el presente y en el aquí y ahora que no amenazan con desaparecer, pero que deberíamos de valorar y de cuidar, ¿no? Pues en la relación con la pareja, la relación con mis padres, con mis hijos. Vamos a imaginar que todo fuera un tiempo de oro, ¿no? Y no esperar a que nos digan, te queda 3 meses para sacar lo más bonito de nosotros. ¿Sí? Tú eres muy defensora, Claro. tú eres muy defensora de eso. Sí. Además, para todo, ¿eh? Las mudanzas, las separaciones, o sea, que si el mundo fuese maravilloso, ideal y perfecto y supiese llevarnos todos bien, el saber que hay un tiempo de oro cuando te vas a separar de tu pareja, cuando hay, en fin, que todo cambiaría, pero bueno. Voy a hacerte una pregunta que a ver si, Maya, a lo mejor tú nos tienes que ayudar porque quiero entenderte. Y después contesto una de infanto juvenil que han hecho muy interesante mientras abro la puerta para mi hija, para que entre en casa, ¿vale? Mira, Maya dice, ¿es posible trabajar en el consultorio, en la consulta, con un paciente en duelo de forma conjunta? Es decir, en el mismo momento, en la misma sesión, un psicólogo y un tanatólogo desde un abordaje psicoespiritual. Es como una pregunta ahí. Pues me encantaría conocer la experiencia, no lo sé, nunca lo había pensado, no se me había ocurrido hacer un abordaje multidisciplinar que en principio debería enriquecer siempre, pero pues sería estupendo, sería estupendo. Quiero decir que si hay una integración entre los dos profesionales y una coherencia, eso es lo que es importante, que sean coherentes las dos posturas, pero sería pues estupendo. No veo objeción. Yo creo que también es importante, Carlos, que lo hemos hablado muchas veces, Teresa, tú y yo, que es importante también tener los pies en la tierra. Que el trabajar con el duelo da pie también en esa parte espiritual a no tener los pies en la tierra a la hora de elaborar. Y puede ser incluso convertirse incluso en un propio mecanismo de defensa. Hay personas que están continuamente buscando explicaciones que lo que hacen es desconectarle del presente, de la persona, despedirse. Entonces, bueno, que no quiero decir, Maya, que sea por lo que tú pones, pero simplemente como una reflexión, ¿no? Acompañamiento psicoespiritual profesionales y con los pies en la tierra, ¿no? Yo creo que es un poco también el enfoque que abordamos. Me encanta la precisión porque es fundamental. Vale, mira, María nos pregunta bueno, que si en un aula de infantil se puede trabajar el tema de la muerte, pues por un niño pequeño, por ejemplo, que diga que un familiar que se ha muerto, un abuelito, una abuelita, y que si se va a hacer en individual, si se va a hacer en grupo, si, bueno, esto da para el manual.
Ha hecho, ha hecho la pregunta en el sitio más oportuno. Sí, Así sí. que adelante, adelante, No, cariño. le iba a decir brevemente que esto da como para un libro que hemos escrito Carlos Teresa y yo, de unas 200 páginas aproximadamente, sobre el duelo infanto-juvenil en el aula, que va a publicar la consejería, esperemos ya que en breve, porque estaban con temas legales. Pero se puede y se debe. De hecho, en infantil es casi donde es más fácil hablar del duelo, porque es donde ven más bichitos morirse, donde películas, dibujitos animados, que sea fácil no quiere decir que se entienda, pero que los niños están muy en el presente y los ves jugando con las mariquitas en los jardines y los ves, entonces ahí es fácil y siempre hay que usar metáforas adaptadas a su edad. Ahora, toda la parte que planteas tú de esa parte de la explicación de dónde están las personas cuando mueren, hay una parte en la que sí, por desgracia, en la sociedad en la que vivimos forma parte ya de lo privado. Y yo ahí sí os recomiendo que cada vez que surja esa pregunta, ¿y dónde van cuando se mueren? ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues que digáis que papá o mamá pueden explicarlo. Entonces vosotros sostenéis en el aula lo que cuando salga el emergente, digo yo, cuando salga la conversación y lo habláis, preguntáis, ¿y alguien ha perdido alguna persona que quiere? ¿Y alguien ha perdido alguna mascota? Y saberéis, como todos cuentan historias, además en infantil todas son muy curiosas, pero en la parte personal es importante no meteros en camisa de once varas y decirles que eso, papá, mamá, que se lo pregunten a ellos porque pueden contestarlo. Oye, Alma, que a mí yo pensaba también el otro día, digo, que con los que trabajáis en infanto juvenil, los que trabajáis con niños, el duelo, la pérdida, Uh -huh. que claro, se necesita también trabajar con el sistema familiar para que haya una coherencia entre lo que tú estás transmitiendo y lo que está transmitiendo a la familia. Porque a lo Claro. mejor tú estás trabajando la irreversibilidad y decir, no va a volver, y la familia están diciendo, mira, todos los días vamos a hablar con el abuelito que va a venir, que en cualquier momento vuelve, ¿no? Totalmente. El triángulo escuela, familia y en este caso terapeuta es fundamental, porque es que podemos, porque además al final, en el momento que hay alguna incoherencia que se hace como un poquito más grave o más profunda en cosas como más, eso como dice, dónde está papá, dónde está la abuela, dónde está la abuela, perdemos credibilidad. Y al final es el niño pues el que inventa sus historias, no confía en lo que le estamos diciendo y es donde empieza, pues puede haber pues, duelos que se cronifiquen, aunque sean más patológicos porque no somos creíbles a la hora de explicar. Entonces la coherencia entre nosotros es importantísima. ¿Vale? Yo no sé si a ti te lo han preguntado, pero a mí sí me gusta preguntarte, me parece un abordaje muy bonito, cómo aplicas tú el tema de las culpas en infantil. De Los entrada cambias secretos, el ¿quieres nombre. decir los ¿Eh? secretos, no? Pues Eso. mira, tengo la casualidad, aquí metemos todas las culpas. Es la caja de los secretos, es que como esta mañana estaba dando una formación que a veces sé que hay muchos compañeros aquí, es una caja de los secretos donde metemos los secretos según los tamaños, de más grande a más pequeño, que son las culpas con mayúsculas y las culpas con minúsculas, pero nosotros en infantil lo adaptamos con otro lenguaje. Y aquí lo van guardando y lo vamos clasificando. Entonces, el concepto culpa, aunque existe desde los 18 19 meses, no existe de forma intelectual, no la entiende con esa palabra, pero sí existe a nivel corporal y el sentimiento de remordimiento está y debe estar también a nivel de control social. Pero nosotros lo llamamos secretos. Y un niño o una niña identifica mucho más rápido. ¿Tienes algún secreto con papá o con el hermanito que no te atrevas a contar a la gente que a mí me lo puedas contar? Porque como aquí nadie se entera, lo podemos meter en una caja y empiezan a contar del día que le rompí una percha, no se lo dije, cuando le metí un lápiz a mi hermano en la oreja y no se lo conté a nadie. Y ese es un paso súper importante para poder trabajar con los niños en la culpa. Y en los niños suele haber menos culpas, pero en los adolescentes es tremendo. Porque le Claro. toca desvincularse, porque se pelean, porque están con el móvil, y las culpas siempre con los adolescentes los atormentan. Así que es un punto importante también para trabajar. Gracias. Bueno, y una pregunta que también creo que la has contestado, y si no, probablemente me la haya contestado yo porque lo hemos hablado muchas veces. Corina pregunta que cuándo se considera un duelo patológico. Ya. Bueno, a ver, en la literatura normal, la tradicional, se considera que se da un plazo, digamos, de año y medio, 2 años, para que la persona pueda volver, digamos, a un estadio previo, al estadio anterior, y haya normalizado la vida y pueda rehacer las funciones de la vida diaria. Se da año y medio. Yo, siempre que lo he hablado con las gentes del proceso MAR, les parece una aberración. La persona cuando está pidiendo un duelo, que venga alguien de fuera a decirte cuánto tiene que durar ese tramo, ¿no? Porque va a depender un montón de variables. Variables de cómo era la relación, de tu tipo de personalidad, del entorno que tengas, del apoyo, del sostén, un montón de cosas. Entonces, no se puede
generalizar. Pero bueno, sí que, sin embargo, sí que debemos de decir cuándo un duelo se está complicando y requiere a ver, una observación más detallada, más precisa y más cercana, ¿no? Y es cuando después de 1 año y medio, porque ya sabéis vosotros, bueno, claro, todo eso no lo hemos hablado, ¿no? Pero claro, el duelo es el conjunto de manifestaciones físicas, intelectuales, emocionales, corporales, conductuales y espirituales que aparecen como consecuencia de una pérdida, ¿no? Y entonces aparece llanto, aparece rabia, aparece úlceras de estómago, hipertensión, bueno, todo un abanico de cosas increíbles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la intensidad, la duración y la frecuencia de la sintomatología 1 año y medio después o 1 año después continúa creciendo, ¿entendéis esta idea? Cuando después de 1 año la sintomatología, la duración, la frecuencia y la intensidad de la sintomatología, lejos de ir amainando, sigue creciendo, sigue aumentando, es para que salten las alarmas y decir, esto es un duelo complicado y atención, hay que intervenir. ¿Sí? Hasta ahí es donde me atrevo a decir y luego ya sí es normal que al año y medio, 2 años hay una fase meseta, más o menos, meseta, siguiendo la curva de Gauss, y luego ya el descenso tiene que ver con miles de factores individuales, familiares, económicos, sociales, tal, donde yo no soy quien para decir cuánto tiene que durar. Muy bien, pues así no hay preguntas. Lo que ha habido muchas, como me has contestado, ya me queda más claro. Axel, yo creo que te ha quedado claro también la forma en la que tú has contestado, esa parte que acaba de decir de la parte patológica. Pues Un momentito, Mercedes. Y si la persona no acepta que va a morir, cómo abordamos y acompañamos el tiempo de oro? Uf, que son preguntas. a ver, La- ¿cómo sería la pregunta? si la persona no acepta que va a morir, ¿cómo abordamos y acompañamos el tiempo de oro? Claro. Insisto que el trabajo nuestro de elaboración del duelo no es el de las etapas del duelo, que estaría más indicado para ese tipo. Sin embargo, nosotros hemos formado en el MAR a cantidad de profesionales de cuidados paliativos, concretamente del Sistema Murciano de Salud, y ellos están trabajando con terminales. Entonces, hay, por supuesto, herramientas para si la persona quiere enterarse, hay herramientas para facilitar aproximaciones sucesivas y puede ir aceptando. Si la persona se niega, no somos quien para interferir en su decisión. Y no hay que obligarle a nada, ni a que tome conciencia, ni a que se despida, ni nada. Si no quiere reconocer, no quiere estar, es porque no tiene elementos para poder abordar, para poder canalizar esa situación. Entonces, respeto absoluto a las decisiones que cada uno quiera tomar en ese sentido. Nosotros estamos y planteamos nuestra disponibilidad y ahora la otra persona es la que tiene que tomar las decisiones últimas. Muy bien, Pues pues mira, si tengo 5 minutos o 3 minutos sí, sí, o no. sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues quiero hacer hincapié en un concepto que quiero que os lo llevéis puesto. Que quiero que os lo llevéis puesto porque no únicamente os va a beneficiar a nivel profesional, os va a beneficiar a nivel personal. Y no solamente es aplicable al trabajo del duelo, es aplicable a vuestro trabajo en la consulta en todo tipo de circunstancias. Y me quiero referir al concepto que he dicho hace un momento, lo he pasado un poquito por alto, que implica la humanización. ¿Qué es la humanización? Que la humanización es entender y aceptar que muchos de nuestros pensamientos, sentimientos y conductas están conducidos por el miedo. Que hay una parte nuestra enormemente miedosa, que es la que nos lleva a adoptar en la vida conductas erráticas, agresiones, rencores, juicios. Por eso el MAR no solamente es útil para pérdidas, el MAR lo podéis trabajar para conflictos intergeneracionales, para conflictos entre padres e hijos, sin que haya ninguna pérdida a la vista, para conflictos de pareja, para conflictos entre hermanos, entre amigos, con esta amiga que ya no me hablo, con esto que me ha ocurrido con mi equipo de trabajo. Ahí está el trabajo del MAR. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es tomar conciencia de humanizarte y decirte, quieto para mi niño, mi niña, que tú tienes mucho miedo en la vida y que el otro tiene mucho miedo en la vida.
Y que cuando nos movemos desde el miedo, pues pasa lo que pasa. Pues la estropeamos. Cuando movemos desde el miedo, hacemos conductas desajustadas, erráticas y provocamos dolor a los demás y a nosotros mismos. Y vosotros diréis, ¿y este Carlos de dónde está sacándose que nosotros nos movemos desde el miedo? Pues voy a dar una propuesta de trabajo, de autoobservación, para que os deis cuenta de si es cierto o no lo que yo estoy diciendo. Siempre digo, nunca os creáis nada de lo que yo digo, pero someterlo a vuestra observación, para ver si eso encaja con vuestra vida, lo hacéis vuestro y si no lo dejéis marchar. Propuesta de trabajo. Hacer durante esta semana 10 stop al día. ¿Qué es un stop? Un stop es que a las 9 de la mañana, cuando tú estás desayunando, de repente dices, stop. Y dices, ¿en qué estaba yo pensando? Y ahora llega la 1 del mediodía, estás volviendo del trabajo, estás volviendo de casa, estás volviendo lo que sea, y en el paso de cebra, y dices, stop. Pues procura que no sea en el paso de cebra. En la acera. Y dices, stop. ¿En qué estaba yo pensando? Y observas en qué estabas pensando. Y así 10 stop al día. ¿Sabes lo que vas a descubrir? Que el 90% de los stop, es decir, cada día 9, el contenido de lo que tú estabas pensando era una preocupación. O una preocupación laboral, o una preocupación familiar, o una preocupación económica, o una preocupación de salud, o una preocupación de dónde dejar los niños, o una preocupación de preocupación. ¿Y sabéis lo que hay detrás de cada preocupación? Pues un miedo. Esto, si hacéis esta toma de conciencia realmente vuestra, es transformador. Y bueno, si algo ha ayudado a corroborar esta idea que yo llevo defendiendo muchísimos años, si algo ha ayudado ha sido la pandemia, donde nos hemos cagado de miedo por miles de cosas. Miedo a la supervivencia, miedo a la salud, miedo al trabajo, miedo a no ser tenidos en cuenta, miedo. Nos conducen desde el miedo, todos los telediarios, miedo. Porque saben que es el cultivo y nuestro carácter se fragua y se crea desde el miedo. Entonces tenemos que entender esto, que cuando nos movemos desde el miedo, nuestros comportamientos son dolorosos, hacemos daño a los demás. Y que estos comportamientos son muchísimo más frecuentes de lo que creemos. Que es verdad que hay otra parte amorosa, que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza verdadera, pero es que luego hay una naturaleza adquirida, como el Dr. Jake y Mr. Hay. Y a esta naturaleza adquirida está fraguada desde y por el miedo. Y a ella le dedicamos pleitesía y el 90% de nuestra actividad psicológica. Y cuando entonces nos humanizamos y tomamos conciencia de que yo me he movido desde el miedo y que la otra persona también se ha movido desde el miedo, la comprensión y el perdón son posibles. Porque fijaros, hasta el Código Penal establece entre su lista de eximentes de la responsabilidad la concurrencia del miedo insuperable. Hasta eximir la responsabilidad, fruto de estar en el miedo. Y nosotros estamos todos en el miedo y lejos de eximir la responsabilidad, más culpa, más castigo, más rencor, más señalamiento. Es necesario agachar la cabeza, humildad para aceptar intelectual y emocionalmente que somos unos miedosos y que desde ahí nos comportamos erráticamente y que el de enfrente pasa igual. A veces a la gente le gusta mucho escuchar esta disertación a base de la humanización porque salen diciendo, ahora entiendo que fulanito es un miedoso, ahora entiendo que fulanita es otra miedosa, al otro entiendo. Y digo, claro, señalando así, ¿no? Con el dedo, sin darse cuenta que es un dedo que señala hacia afuera y hay 3 dedos que están señalando hacia adentro, ¿sí? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Entonces, reconocernos miedosos no es un ataque en la autoestima, todo lo contrario, porque nos permite y nos da la posibilidad de ser valientes. Si alguno de vosotros habéis aspirado y habéis pedido algún día dejar de tener miedo, que sepáis que estáis equivocados, que el miedo va a estar omnipresente, el miedo está siempre y que valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es temerario y con un alguien temerario no vayáis a ningún lado. Valiente es el que con miedo actúa. Entonces, el reconocimiento del miedo para nada tiene que lastimar nuestra autoestima, sino todo lo contrario, implicaría la posibilidad de decir, yo desde aquí voy a mirarlo de frente, desde aquí va a salir lo más bonito de mí. ¿A que sí, Carolina?
Ay, vamos a respirar. Bueno, Bueno, tenemos que ir terminando, Carlos. Qué penita, me da penita. ya, Pero ya, ahora que estaba yo calentándome, ya te veo, digo, ya está ahí, los directores ya estáis subiendo y es cuando hay que cortarlo en el más momento de la película. Mira, María está diciendo que es chute de energía. Pues sí, chute de energía. Bueno, esto es como las películas, como continuará. Quiero deciros, vamos a contaros si a alguien le apetece, porque la idea era también un poco presentaros para la gente que no conozca el proceso MAR. Es importante que hablemos del presencial, Carlos, no lo hemos hablado antes y creo que es importante que contemos también que el proceso MAR, que se conoce como el experto más por redes, pero que estáis en octubre estáis en Huelva, en noviembre estáis en Sevilla y en Málaga y en marzo estáis en Cádiz, que hacéis durante 4 días de jueves, generalmente de jueves a domingo el proceso MAR, que está toda la perdón, información en tu web. perdón, porque se van a ofender los de Jerez. Bueno, sí, ¿verdad? En Jerez, en marzo en Jerez. Y están preguntando en Almería todavía no, pero vamos, hay una opción que ellos la han hecho, como antes contaba en Murcia, que es que si en alguna provincia, porque tengáis contactos con servicios sociales, ayuntamientos, delegaciones de salud, consejerías, si se puede solicitar, es decir, escribís en Tenerife, Esther también, si escribís a la página web de Carlos Odriozola, al correo de información, o me escribís a mí, decís, oye, mira, estamos interesados, tengo un grupo de docentes, de médicos y médicas, de trabajadores sociales, lo que queráis, y lo hacemos al revés, en lugar de ofertarlo a nosotros como se ofertan todos los años, pues se puede montar al revés. Pero quitando eso, deciros que en la página web podéis ver los presenciales, que es precioso, es lo que antes se hacía, no solo para elaborar los duelos de las personas, por supuesto, sino es lo que también se hacía como formación, ¿no, Carlos? El espacio que había para formarse era hacer en vivo y en directo el proceso. De hecho, el comienzo del proceso MAR, cuando empezamos en 1989 o lo que sea, a hacer ya hacia el exterior, en el programa venía destinado únicamente a profesionales de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Y luego ya se vio que era extremadamente útil para los pacientes y entonces ya se amplió. Claro. Y después estaba pensando yo, cuando tú has dicho que lo hablamos mucho, el tema de las desapariciones, ¿no? Cuando no hay el cuerpo, y que prácticamente no se puede elaborar el duelo porque no hay forma de hacer todo el proceso psicológico. Ahora en pandemia, pero esto nos daría para un tema infinito, es algo similar, no es una desaparición, pero ha habido personas que estaban en su casa, ha habido una ambulancia que se ha llevado a su padre y ya lo siguiente ha sido, le han dado un tarro de ceniza. No ha podido despedirse, no ha podido hacer un ritual, no ha podido compartirlo con la familia. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero sí es verdad que estamos ahora en un momento de mucha compulsión, ¿no? A nivel emocional, los duelos. Por eso deciros que el proceso más presencial es un momento muy bonito para poder acompañar a personas que lo están pasando mal y decir, oye, te voy a pasar, a ver si te anima, ¿qué te parece si haces esto que me han dicho que...? Porque hay muchas personas que les da mucho miedo elaborar el duelo y ya veis la filosofía que es. O sea, es esto durante 4 días con los ejercicios sencillos que después se proponen, ¿no? Y luego es pena porque mucha gente que viene al proceso MAR dice, pues mira, por fin he venido, porque yo llevo 5 años con la idea de venir, pero me da yuyu, me daba yuyu, me daba yuyu, el yuyu, y digo yo, pero yuyu, claro, el yuyu es pues porque, por eso, porque piensan de alguna forma, si están con sentimientos de culpa, sentidos de malestar, remover todo eso, no se dan cuenta de la liberación que eso va a suponer, la liberación que eso va a hacer, ¿no? Entonces el yuyu es como el gran error, creer que, o también la idea de que esto es lo único que tengo, no me lo vayan a quitar, ¿no? Entonces me da miedo a perderlo. Y esto lo contrario, lo que vas a salir es con una relación iluminada, una relación preciosa. Oye, he visto yo, que no suelo mirar, pero he visto ahí abajo uno que ponía Jesús, que creo que era Jesús, y decía, ¿y Perú? ¿Venís a Perú? Bueno, es que nos invitan, mira, nos Y luego le he invitan a visto a Carolina sí, Aragón, que dice Alemania. Alemania. Digo, pues venga, vámonos para allá, Pero hombre. así digo, Octubre y noviembre. nos invitan a Almería, a Tenerife, a Perú y Caro ha dicho, Caro además, hola, un besito, compi, nos invita a Alemania. Así que bueno, ya está, como nos pilla de camino, ¿no? Pues nos podemos ir para allá. Sí, 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 sí. Bueno, y por último deciros que estas cosas como me da un poco de cosita, pero también digo, jolín, vamos a dar la información, que el experto lo tenemos justo después del proceso MAR de Sevilla en noviembre, ¿vale? Tenemos el experto en el proceso MAR, que son 8 sesiones en el que hacemos el proceso MAR, o sea, empezamos con 4 sesiones de formación teórica, con Carlos y Teresa conmigo, de toda la base del proceso MAR, en el que además trabajamos los cursos de psicología práctica para la vida de Carlos, o sea, que hacemos las dos cosas.
y después hacemos el proceso iba a decir in situ, pero no es porque es con una cámara por delante, pero sé que está Eva, que nos estáis escuchando, Marí, que de verdad, salvando las distancias, es un trabajo muy íntimo, en pareja, lo tenemos organizado, que todavía a día de hoy a veces que no sé cómo lo hemos conseguido, para que consigamos con el ordenador trabajar en pareja, en sala, es un trabajo muy bonito. Pues sí. Y el infanto juvenil, que lo tenemos el segundo fin de semana de octubre, también del 4 al 7, del 4 al 7, no, 8, 9 y 10, perdón, 8, 9 y 10 de octubre, que tenemos también el infanto juvenil. Hoy hemos terminado en el País Vasco con una cooperativa que también hay un montón de gente que se ha formado, que sé que hay alguna por aquí. Y bueno, y que son las últimas formaciones que tenemos ya en este año. Ya lo siguiente sería probablemente para primavera, ¿no, Carlos? Creo yo que para primavera, Sí, febrero, para marzo, primavera, finales de primavera. le daremos Yo vueltas para quiero eso. insistir que el infarto juvenil no solamente para psicólogos desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista educativo, que es formidable, Exactamente, que es eso es mucho una para allá. maravilla, una maravilla. Sí, sí. Y algún papá y alguna mamá que también lo hacen para saber acompañar a sus hijos, que también es bonito. Hombre, Hay herramientas para eso. ¿Vale? Bueno, ya terminamos con Maya. Vale, sí, mira, Maya, en todas las formaciones que hacemos, menos en el presencial, porque viniese, vamos, nos encantaría que te viniese de Argentina, pero en todas las formaciones en Latinoamérica hay una adaptación del precio casi del 50%, porque entendemos que no es lo mismo el valor de la moneda aquí que el valor de la moneda allí. Así que lo puedes ver en la página web de Carlos, en la mía, en todos, en el infanto juvenil, en el de adultos, en todos, tienes una adaptación del precio, ya te digo que bastante. Vamos, yo creo que casi el 50, sí, casi creo que sí, que el es el 50. 50. Sí, sí, casi el 50. Así que nada, gracias. Estamos a todos diciendo gracias. Un besito muy fuerte, Carlos, y terminas tú. Oye, qué pena, ¿no? Y Me ahora que he queda estado así, yo queda como diciendo, vamos a familiarizado terminar. con vuestras caras, qué cosa, hombre. Bueno, pues nada, un beso Terminas muy tú, Carlos. grande. Os citaría a todas, a todos, uno por uno. Y bueno, pues ya está. Pues esta noche, si tengo insomnio, os recordaré.